Antes de comenzar tengo que hacer dos advertencias. La primera es que este punto de vista va a ser un poco largo porque contiene muchos detalles. Y segundo, que es sobre un personaje al que yo he criticado ya muchísimo y tenía la esperanza de ya no tener que criticar, que es el sacerdote catalán Jordi Bertomeu Farnós, a quien el Papa Francisco nombró para investigar primero y luego completar el proceso de disolución del Sodalicio de Vida Cristiana a la comunidad a la que yo pertenecía. Y la razón por la que abordo este tema es porque la semana pasada dos laicos que conozco, que son amigos, Sebastián Blanco y Juliana Cacha, los dos peruanos que están muy metidos en temas de defensa de la vida de la familia, decidieron tener una entrevista en YouTube en el canal de mi colega, también periodista peruana y católica, Vanya Thais. Y yo originalmente no estaba interesado en la entrevista porque creía conocer ya todos los detalles de lo que pasó con estos dos laicos católicos, ¿no? Que siendo 100% fieles a la iglesia, involucrados en apostolados de defensa de la vida, de la familia, el derecho de los padres y la libertad religiosa, terminaron a punto de ser excomulgados por una maniobra completamente psicopática, perversa y abusiva de Jordi Bertomeu Farnós. Y esto que digo, psicopática, perversa y abusiva, lo digo porque en esa entrevista larguísima de casi 3 horas, Juliana Cacha y Sebastián Blanco le revelan a Vanya Thais y a todos los que hemos querido escuchar detalles surrealistas de la manera completamente inhumana, mafiosa, y digo, ni siquiera voy a decir anticristiana, porque supondría que una persona tiene algo de cristiano en su ethos, ¿no? En su manera de pensar. No estoy negando la cristiandad de Jordi Bertomeu Farnós. Sé que está bautizado, confirmado y ordenado sacerdote, pero lo que queda claro es que él no piensa como una persona de fe para nada, absolutamente para nada, y que podría ser de los más sociópatas, mafiosos, narcos, sicarios que hay, si es que su forma de pensar fuera aplicada en otro campo donde él tuviera otros medios más allá del abuso de poder de la iglesia y del Código de Derecho Canónico. Pero si estuviera en otro negocio y tuviera una pistola, o sea, no me cae la menor duda de que sería idéntico por la forma de pensar. Y esto lo dejo a juicio de ustedes porque lo que voy a hacer es relatar de forma resumida al máximo lo que Juliana Cacha y Sebastián Blanco contaron. Lo que queda claro de esta entrevista es que Jordi Bertomeu no solo los trató injustamente, sino que convirtió una misión supuestamente eclesial de escucha, y en consecuencia de escucha a todos los que se presentaban, incluyendo Juliana y Sebastián, en una operación de poder, de filtración mediática, de intimidación espiritual. El que habla de abuso espiritual, el abuso espiritual de amenazar a alguien con una excomunión. Y la presión para que dos laicos católicos retiren una denuncia civil legítima es alucinante. El primer punto importante es que Vanya Thais, para aclarar la idea de que si es que Juliana y Sebastián se presentaron como operadores del sodalicio, digamos, para sabotear la investigación que había venido a hacer Jordi Bertomeu. Ellos explican cuáles son su relación con el sodalicio. Juliana dice públicamente lo que ya se sabía, que ella trabajó para una iniciativa que en algún momento fue del sodalicio, gracias a un sacerdote sodalite que hace muchos años falleció de cáncer y que fue un verdadero padre espiritual para Juliana, ¿no? Mientras que Sebastián fue miembro del sodalicio desde 1999 a 2019. Y cuando salió con muchas posturas críticas hacia personas específicas del sodalicio. Como él ha explicado, mira, yo nunca me he declarado víctima del sodalicio, pero sí me he declarado víctima de individuos en el sodalicio que han sido acusados públicamente, ¿no? Y el asunto es que estas dos personas, o sea, Juliana y Sebastián, deciden, dado que esta era una comisión de escucha, la comisión Scicluna Bertomeu, pedir entrevistarse, ¿no? Y en julio del 2023
deciden llamar formalmente a la nunciatura apostólica y pedir que si pueden ser recibidos junto con todas las demás personas que van a ser recibidas, entre los cuales están sodalites, ¿no? Entonces, la prensa mugrosa esta, pues en la que trabaja Paolo Ugaz, ¿no? Pedro Salinas, Infobae, La República, que son nombres que probablemente muchos de ustedes no conozcan porque son nombres peruanos, locales, pero en general describieron esta operación de Juliana y de Sebastián como una operación de sabotaje del sodalicio, ¿no? Que es completamente absurda porque Bertomeu y Scicluna se tuvieron que reunir con sodalites. Eran los primeros cuestionados sobre la actividad económica y en consecuencia a los sodalites mismos les hubiera bastado para sabotear la entrevista. Entonces ellos cuentan cómo finalmente reciben una llamada el domingo a mediodía cuando están los dos, cada uno de ellos con sus familiares, y formalmente un secretario de la Nunciatura les concedió la cita. Y ellos estaban esperando encontrarse con la misión, o sea, Scicluna y Bertomeu, pero a ellos los recibe Bertomeu porque el arzobispo Scicluna, que era en realidad la cabeza de esta misión y que luego inmediatamente desaparece, y esta se vuelve, digamos, la Operación Bertomeu. El nombre Scicluna Bertomeu es solamente para darle prestigio, porque a Bertomeu no lo conocía nadie, mientras que Monseñor Scicluna ya era conocido desde hace muchos años como uno de los principales defensores de las víctimas de abusos sexuales en el mundo. Y el asunto es que cuando los reciben, Juliana Cacha va a declarar que ella también se consideraba una víctima, pero no del sodalicium como institución, sino de ataques, de acoso y difamaciones de dos exsodalites que ahora se presentaban públicamente como víctimas del sodalicium. Y la intención de Juliana era decirle a Bertomeu que la realidad no era blanco y negro y que algunas personas que se reclamaban víctimas habían sido también victimarios, ¿no? Yo personalmente, Alejandro Bermúdez, conozco varios de esos. Incluso uno que fue por un tiempo muy corto mi superior y gracias a Dios a mí me mudaron a otra comunidad, y que este tipo como superior, y que hoy en día es uno de los grandes voceros de las víctimas, fue superior durante años, superior sodalite, y la manera como abusó de personas y la manera como abusó de las relaciones con mujeres de forma completamente impropia, resulta que nunca han salido a la luz porque ahora él se proclama como víctima y como ex superior tiene el tipo de información que le encanta recibir a Bertomeu, ¿no? Entonces, esta no era una operación de justicia, era una operación de sicariato donde la lista de a quienes se iba a tirar abajo y de la institución que se iba a tirar abajo, Bertomeu ya la tenía escrita antes de venir a esta reunión, a estas reuniones, a estas sesiones de escucha, ¿no? También el Sebastián va a explicar cómo él, como ex miembro de Sodalicium, tiene también, además de unas críticas a las formas que han acontecido, tiene una serie de observaciones sobre una manera justa de no caer en una narrativa que sataniza al sodalicio. Y él cuenta durante la entrevista que Bertomeu le hace preguntas verdaderamente impropias para tratar de ponerlo como, ok, tú estás a favor del sodalicio o estás en contra del sodalicio. Y le pregunta, por ejemplo, a ver, yo te hago una pregunta, ¿tú pondrías a tus hijos en un colegio del sodalicio en este momento? Y Sebastián dice, esa pregunta claramente invasiva y maliciosa, es una pregunta que no le respondí, le dije, no sé, no. Y porque efectivamente además no sabía. El asunto es que estas dos conversaciones que supuestamente eran no solamente confidenciales, sino que Bertomeu les dijo, estas están bajo total secreto y de esto no va a saber ni siquiera el dicasterio para el que yo trabajo de doctrina de la fe, sino solamente el Papa. Y eso hace que estas dos personas se abran y hablen con él. Pero resulta que poco después de esta reunión, 2 días después, aparece un artículo de Raúl Tola, para la mayoría de los que no están en el Perú, incluso para peruanos, un nombre irrelevante, ¿no? Pero es el equivalente a esos peces de esas peceras que están al fondo comiéndose los detritos de los demás peces
ornamentales, ¿no? Se llaman coridora, para los que no saben. Yo en algún tiempo me interesé por las peceras y tenía pues mis peces, ¿no? Raúl Tola describe con detalles completamente interiores de esta reunión y donde describe a Juliana Cacha como una militante ultracatólica que habría intentado presentarse como víctima de los denunciantes y un hombre que habría querido convencer a Bertomeu de los bienes del sodalicio, ¿no? Según Cacha y Blanco, el artículo contenía elementos específicos que solo podían haber salido de la conversación privada con Bertomeu. Esto es lo que revelan en esta entrevista con Banya Thaís, que está en el canal de YouTube de Banya. Además, la nota decía que Sebastián era cuñado de Juliana, es decir, básicamente Raúl Tola hace de sicario de pago de estas dos reuniones que Bertomeu había detestado, porque no se ajustaban a su narrativa. Y lo dejó en claro en las mismas reuniones. Entonces, Juliana pide explicaciones de cómo se filtra esto y en lugar de y le pide una rectificación formal porque dice, esto está destruyendo mi reputación pública que yo tengo como persona dedicada a la defensa de la vida y de la familia, y esto es completamente falso y solamente puede haber venido de usted. Y resulta que Bertomeu, en vez de responder como se le abordó a través de una carta a la nunciatura, se comunica con ellos utilizando el teléfono de Monseñor Summer, que era el secretario de la nunciatura, y comienza a mandarles mensajes de texto. Miren la falta de profesionalidad y además la mentalidad de comadreja de no comunicarse como uno se debe comunicar en un evento de esta envergadura, ¿no? Bertomeu admite que habló con Pedro Salinas y con Paolo Ugaz y que les planteó preguntas vinculadas a lo conversado con Sebastián, incluyendo la pregunta de si pondría a su hijo en un colegio sodalite, ¿no? Entonces él admitió, sí, hablé con los periodistas, y que él decía, pero era simplemente una confrontación, tus ideas respecto de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, que eran también dos denunciantes, digamos así. Entonces, básicamente Pedro Salinas y Paolo Ugaz habrían plantado el artículo con Raúl Tola, ¿no? Y Cacha y Blanco responden que, o sea, ¿cuándo estuvieron esos periodistas? Porque cuando ellos llegaron y cuando salieron, nunca vieron periodistas. Porque Raúl Tola, para tratar de defender a Bertomeu cuando Bertomeu se encuentra en problemas, y esto es lo que hace Bertomeu, llama a toda la lista de sus amigos periodistas y les demanda, les exige, les suplica, no sé qué técnica usa, los soborna, no sé qué técnica usa, pero básicamente les dice, por favor, defiéndame de esta manera. Y Raúl Tola sale a decir, no, en realidad hubo un periodista que los vio entrar a la nunciatura, tomó la foto sin saber quiénes eran, y luego mostró esa foto a Pedro Salinas y a Paolo Ugaz, y ellos son los que reconocieron que fueron estas dos personas. No tuvo nada que ver con Bertomeu. Bertomeu quiere contar este cuento, pero Raúl Tola no explica cómo conoció el contenido de la conversación entre Bertomeu, privada, que solamente iba a saber el Papa. Entonces, los dos envían cartas notariales, esto no se sabía, pero le envían cartas notariales privadas, que no hacen públicas, donde piden que Bertomeu se rectifique por escrito y que aclare que no habían intentado sorprenderlo, porque inmediatamente Pedro Salinas y Paolo Ugaz, que habían plantado esta noticia después de hablar con Bertomeu a través de Raúl Tola, comienzan a rebotar la noticia de Tola, ¿no? La que ellos habían plantado, diciendo, oh, mira lo que dice Tola. En realidad esta gente se metió pues por las ventanas de la nunciatura, cuando ellos explican en la entrevista de que fue un proceso donde pidieron una cita, los llamaron oficialmente, les dieron la cita, ¿no? Y que se metieron a la nunciatura haciéndose pasar por víctimas para tratar de convencer a Bertomeu. Resulta que cuando ella recibe Juliana especialmente cuenta que envía esta carta notarial, recibe otra vez mensajes de texto desesperados a través del teléfono del secretario de la nunciatura, pero diciendo que es Bertomeu, ¿no? Y su reacción es que él no va a escribir ninguna carta, que él en realidad había recibido a Juliana como un favor, que la misión estaba en territorio extraterritorial vaticano, porque era la nunciatura, y que había demasiada presión mediática, y que ella no le había dicho que Sebastián era pariente suyo, aunque en ese momento no era pariente suyo,
Y en consecuencia, lo que hizo Bertomeu es confirmar que su impresión había sido de que esta había sido una operación de infiltración de los odálites y que efectivamente él le había hecho llegar esa información a Tola. Entonces, pasaron meses en los que Bertomeu se resistió, a pesar de recibir varias cartas notariales pidiendo por favor que se retractara, cartas que fueron todas privadas. Y durante todo ese tiempo, que pasaron meses, Sebastián y Juliana reciben ataques de medio mundo, ¿no? Pedro Salinas y Paolo Gas le ponen el sobrenombre del grupo Pimpinela, ¿no? Un dúo hombre y mujer de cantantes más o menos antiguos, ¿no? Y resulta que después de varias consultas eh, con canonistas y con abogados civiles, le dicen, mira, si es que ustedes siguen siendo atacados por la prensa bajo esta narrativa de la que es culpable Bertomeu, que él fue el que la rompió el secreto pontificio y la plantó, ustedes tienen que meterle una denuncia, dado que él no quiere. Y ese es lo primero que nos enteramos los que estábamos afuera de todo de todo este episodio. Es que meses después, o sea, prácticamente un año después, deciden presentar una denuncia, y que en realidad son dos, ¿no? Primera, una denuncia al Papa Francisco, diciendo esto es lo que ha hecho Bertomeu, y a través de un amigo argentino, porque un amigo mutuo del Papa y de Sebastián, porque Sebastián, cuando fue sodalite, vivió muchos años en Argentina y conoció personalmente, trató personalmente con el entonces arzobispo Bergoglio. Pero, según este amigo, cuando el Papa dice, mira, si ha pasado eso, sigan adelante con la denuncia penal. Y este tema es clave, que el Papa les hace saber pueden proceder con una denuncia penal. ¿Y eso por qué es importante? Porque nunca actuaron contra el Papa, sino que precisamente informaron al Papa antes de actuar. Porque la payasada que viene es que Bertomeu les amenaza con su propia vida cristiana y con los sacramentos, diciendo que el que es ofendido es el Papa. Y ahí es donde viene el episodio más surrealista. El 26 de septiembre de ese mismo año, la anunciatura los cita con carácter de urgente. Y este es lo bizarro, hermanos, ¿no? Porque el nuncio apostólico que está en el Perú, que es el que estuvo durante todo este proceso, es un tipo que tiene que ser responsabilizado por la manera completamente sumisa, inmoral, ilegal, con la que emitió comunicados a nombre de la nunciatura que debían ser emitidos por Bertomeu y que Bertomeu, por cobarde y miserable, nunca emitió ni firmó. No hay un solo documento que esté firmado por Bertomeu. Son documentos que emite la nunciatura diciendo que lo firma el Papa. Y con la firma del Papa, no. Entonces, resulta que el personal de la nunciatura, a pedido del nuncio, llama a Juliana y le dice que por favor vengan lo antes posible a la nunciatura porque hay noticias muy favorables de parte del Santo Padre. Y a Sebastián lo llaman y le dicen, hay un mensaje del Papa muy importante para ustedes. Y ellos, los dos, llegan, los convocan a los dos juntos, esperándole una solución, de repente una respuesta positiva a su pedido, y en cambio el nuncio les pregunta por qué denunciaron a Bertomeu ante la justicia peruana por violación de secreto profesional. Y les dice que deben retirar la denuncia. Y ellos dicen, no la vamos a retirar. Y cuando dicen eso, les entregan un precepto penal que amenaza con excomulgar. Un precepto penal que estaba firmado por el Papa y que había sido preparado por Bertomeu. El contenido del precepto es alucinante. Primero, los acusa de fomentar el odio contra la Santa Sede por meter una denuncia al gusano de Bertomeu Farnós, después de que le han informado al Papa que van a proceder a ponerle esta denuncia. En segundo lugar, los acusan de impedir el ejercicio de la potestad eclesiástica de investigación y lesionar ilegítimamente la buena fama de terceros. Una vez más, Bertomeu, que arma todo esto y hace firmar al Papa, no aparece nada. No solamente ni Juliana ni Sebastián denunciaron jamás a Chicluna, ni al nuncio, ni a nadie, solamente a Bertomeu. Pero este documento, con esta amenaza, este precepto penal, le dice que están impidiendo el ejercicio de la potestad eclesiástica y afectando la fama de terceros. No dicen de Bertomeu. Y entonces le dicen,
¿Tienen 48 horas o quedan excomulgados? ¿Tienen 48 horas o quedan excomulgados? ¿Cuándo creen ustedes que alguien ha recibido una amenaza de excomunión en la historia de esta naturaleza? Ni siquiera los lefebvristas que están a punto de ordenar obispos y a caer en el cisma. Y el decreto dice, para evitar la excomunión, tienen que cumplir con las siguientes condiciones. Deben retirar inmediatamente la denuncia ante la Fiscalía peruana, número 1, pedir disculpas a los miembros de la misión especial. Ningún miembro de la misión especial fue afectado salvo Bertomeu, con el único que se enfrentaron, y ofrecer explicaciones y disculpas a los medios con los que hubieran tenido contacto, acreditar todo ante el nuncio en 48 horas, o sea, hemos hecho esto, hemos retirado la renuncia, hemos mostrado al lado, y acá el nuncio funciona de empleadito chupamedias de Bertomeu, y por eso este nuncio no puede seguir teniendo una carrera eclesiástica, no puede. Y claro, el Papa León, que sabe de leyes, lo sabe, pero va a tener que hacer algo con él. Esperemos que la forma sea enviarlo a una nunciatura donde no va a poder aparecer como un castigo, pero que no sea un ascenso, ¿no? Entonces, que lo manden a Bolivia, ¿no? Denuncio, parezca un movimiento lateral, y de ahí lo dejen hasta que tenga que retirarse. Pero en fin, luego de esto decía, de todo al nuncio 48 horas, abstenerse de cualquier futura manifestación pública o denuncia sobre los hechos de la misión, y que si no cumplían, quedarían excomulgados. Se les prohibiría recibir los sacramentos, ejercer funciones eclesiales y deberían ser apartados de todo acto litúrgico. No podían ir a misa. Y además se les obligó a cada uno a pagar 100.000 soles a Cáritas Lima. 100.000 soles a Cáritas Lima. Para que tengan ustedes una idea, 100.000 soles son más o menos $25.000. Dos personas que trabajan en instituciones sin fines de lucro, cada una tenía que pagar $25.000. Y que también se les prohibía presentarse públicamente como católicos o representar a la iglesia. Obviamente el daño espiritual y psicológico fue enorme. Juliana dice que quedó desencajada cuando le dijo a sus hijos de 10 y 13 años, los hijos se pusieron a llorar y le dijeron, pero mami, ¿ya no vamos a poder ir a misa contigo? Miren lo que produce un psicópata como Jordi Bertomeu. El horror al interior de una familia de personas cristianas, por su vanidad, exclusivamente por su vanidad. Entonces, Sebastián cuenta que antes de comulgar ese domingo, tuvo que decirle al sacerdote que estaba bajo riesgo de comunión y que había consultado con canonistas y que le dijeron que todavía no estaba comulgado. No era una amenaza administrativa, hermanos, era una amenaza contra católicos practicantes de que los voy a destruir espiritualmente. Les voy a quitar lo que la iglesia ha dado generosamente para que nos vayamos al cielo. Confundidos, no sabiendo qué hacer, deciden grabar el video, nos quieren excomulgar. Y eso creo que fue la mejor movida que hicieron. Ahí es cuando yo me enteré de todo esto, porque a pesar de que los dos son mis amigos, ellos trabajan en una institución en Lima que ve asuntos peruanos, y yo tengo relativamente poco que ver con el Perú. Estoy en Denver, como saben, y tengo aquí trabajos de consultoría con organizaciones católicas que trabajan en Estados Unidos, con hispanos también, pero en Estados Unidos. No lo hicieron por estrategia política, sino, según dicen ellos, sino porque concluyeron que no podían aceptar una falsedad de esa naturaleza simplemente por miedo. Y en ese video le piden al Papa Francisco que antes de excomulgarlos los escuchara. Y ahí publicaron el precepto y el mundo entero se enteró, porque fue bastante viral, la brutalidad, la irracionalidad, la ceguera, la maldad, la perversidad de ese decreto contra dos católicos que lo único que habían hecho, ponerle un juicio por violación de sus deberes profesionales a Jordi Bertomeu. Y lo que nadie sabía es, después de haber hablado con él en reiteradas ocasiones a través de estos mensajes de texto, donde Bertomeu se negó
de hacer lo decente. Una carta diciendo, oye, yo como Jordi Bertomeu, que los he entrevistado, no han venido a presentarse como los está presentando la prensa. Punto. Después del video, ellos cuentan que una autoridad eclesiástica que no menciona les comunica que el Papa Francisco había escuchado su pedido y que los iba a recibir. Le piden guardar silencio absoluto hasta la audiencia y en consecuencia, siendo el mismo Papa a quien Bertomeu había hecho firmar, y ahora van a ver por qué digo que Bertomeu le había hecho firmar, él le dice que hasta que la audiencia ocurra, él no podía decir nada. Finalmente, viajan a Roma cuando les dan una fecha aproximada y reciben la esquela de invitación del Papa. El encuentro con Francisco tiene un giro decisivo. Entran solo Juliana y Sebastián. Juliana había viajado con su esposo, Sebastián también, y si entiendo bien por la entrevista, con sus hijos. Así que no entran con sus esposos, no entran con el resto de su familia, entran solo ellos dos, los dos involucrados en este decreto criminal de Bertomeu. El Papa los recibe en la biblioteca privada, está visiblemente frágil, porque recuerden que no mucho después el Papa fallecería. Cuando le dicen, Santo Padre, hemos recibido un precepto penal de su parte, amenazándonos con la excomunión, Francisco responde, no, tranquilo, la excomunión no va, eso ha sido un error. Y Juliana dice que ese es prácticamente textual. Ese fue un momento de verdadero alivio, sintieron que además las palabras del Papa fueron completamente paternales, ¿no? Un momento profundamente espiritual, el vicario de Cristo les estaba diciendo que seguían en comunión con la iglesia. Entonces ellos le piden algo por escrito. Santo Padre, ¿cómo le decimos al resto de la familia, a la iglesia frente a las cuales hemos quedado amenazados? Algo que contradiga el documento escrito con la amenaza. Y Francisco les pregunta, acá viene lo bizarro y lo que demuestra la manipulación y perversidad exclusiva de Jordi Bertomeu Farnós. El Papa les dice, yo he firmado un documento y Sebastián le muestra el precepto. El Papa lo lee y va cambiando de expresión y pregunta, ¿ustedes han hecho esto? O sea, todas estas cosas de haber agredido, que los acusan, ¿no? De haber impedido a la comisión, de haber destrozado la reputación de los miembros de la comisión. Cuando escucha por algunos minutos la línea de tiempo, esto es lo que pasó, Santo Padre, pasamos así, 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 así. El Papa Francisco toma un lapicero, tacha el documento y escribe de su puño y letra una revocación de la excomunión, firmando al costado. Para ellos muestra que el Papa no conocía realmente los hechos ni el contenido concreto del documento que se les atribuía. Por si acaso ellos después se enterarían, el mismo día donde se firmaron decretos de expulsión de, me parece que fuimos 13 sodalites, incluyendo quien les habla, ese mismo día se firmó este decreto. O sea que no es difícil pensar que Bertomeu, que tenía una relación personal muy cercana a Francisco, que está por encima de cualquier otra relación, eso está visto, y ya no es el caso con el Papa Leo. Por más que Bertomeu dice, sí, el Papa me recibió, ¿no? Y trata de hacer creer de que estábamos tomando cafecito juntos, remojamos la galleta en el café del otro, ¿no? O sea, trata de dar esa impresión. No es verdad, esa no es la relación, porque ese no es el Papa Leo. Bertomeu probablemente ahí metió este documento que el Papa mismo no conocía en sus detalles. Y obviamente las sabandijas al servicio de Bertomeu, no solamente en el Perú, sino también en España, Religión Digital, saltan a decir que lo engañaron al Papa, saltan con varias versiones, ¿no? Porque Bertomeu es un tipo descontrolado. Ya ven ustedes, teniendo el poder que tiene en ese momento, que no lo tiene ahora, de firmar a nombre del Papa, pudo haber hecho una cosa muchísimo más razonable y más negociable. Pero es tan descontrolado que establece esta pena extrema, irracional, fuera de lugar, que fuerza la intervención del Papa. Y ante el escándalo del mundo católico cuando ve los términos de este precepto. Entonces, descontrolado, termina lanzando varias narrativas. La primera, que no, esto es lo que fueron ellos, el Papa les dijo que efectivamente les iba a levantar la comunión a cambio de que retiraran la denuncia, denuncia que ellos nunca retiran, ¿no? Y ellos dicen es falso, el Papa estaba adolorido y sorprendido del documento y simplemente quería corregir ese abuso de poder, no les pidió nada a cambio. Y
Luego dicen que ellos engañaron al Papa, así como habían engañado a Bertomeu, supuestamente, ¿no? El asunto es que el Cacha y Blanco en esta entrevista niegan categóricamente el, que ellos engañaron al Papa, que lo que fue de dos católicos acosados, amenazados con su salvación eterna por un miserable y que actuaron de la forma más inteligente posible bajo desesperación psicológica y espiritual. Y la tesis final de ellos es gravísima y es completamente razonable. Alguien habría usado al Papa Francisco, y ellos dicen alguien, ¿ok? Yo digo Bartomeu, o al menos habría puesto ante él un documento sin contexto suficiente para transformar una denuncia legítima contra Bertomeu en un supuesto ataque contra la Santa Sede y contra el Papa, que nunca lo fue. Y justamente el otro tema es el de el uso del terror eclesial. Como decía, ¿por qué creo que Bertomeu es un sociópata? Porque, como ellos dicen ya hacia el final de la larguísima entrevista, Bertomeu no solo nunca reparó el daño, sino que siguió desacreditándolos ante obispos y autoridades donde iba y hablaba. Y algunos obispos en el Perú se negaron a apoyar proyectos de origen de esta institución a la que ellos pertenecen, una organización extraordinaria de defensa de los valores de la Iglesia, pero simplemente se decidieron no apoyarlo porque Bertomeu no quiere. Entonces, cuando está el Papa Francisco, Bertomeu tenía un poder omnímodo, ¿no? También cuentan que una autoridad vaticana de alto rango los contactó este, con una versión completamente falsa e incompleta del caso para escucharlos. Pero al escucharlos, esta autoridad quedó conmovida y entendió que la narrativa que había recibido no coincidía con los hechos. En una frase en la entrevista presenta a Jordi Bertomeu no como un investigador imparcial, sino como el centro de una operación eclesial y mediática que violó la confianza de dos católicos, que abusó de la firma del Papa, engañó al Papa, dañó la honra de estas personas, aterrorizó a sus familias con la excomunión y terminó completamente desautorizada en lo esencial por el propio Papa Francisco, ¿no? Entonces, Bertomeu está ahora en la fase final del el cierre del sodalicio. En realidad el sodalicio ya ha sido cerrado. Supongo que él está ahora utilizando a los sacerdotes que, ya que no hay sodalicio, tienen que ser incardinados y necesitan recibir la autorización para incardinarse. Una autorización que no viene de Bertomeu, pero Bertomeu se ha presentado como que él tiene esa potestad, no la tiene. Y los obispos valientes que han decidido recibir los sodalites le han dicho, chau, Bertomeu, especialmente porque ahora ya no tienes la firma del Papa apoyándote. Y supongo que como lo ha hecho, ¿no? Creerá que este es un nuevo ataque de venganza, pues de un ex sodalite, de que el sodalicium sigue de alguna manera subterráneamente vivo. Esta es una denuncia del hecho de una persona que definitivamente no debería estar trabajando para la iglesia. Visto esto, después de conocer estos detalles, y lo digo ahora porque recién ahora los involucrados en esta historia de terror han dado a conocer los hechos. Que tengas un buen día.